bendiciones, Dios les bendiga abundantemente, que la paz del Eterno sea con ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro canal. Espero que se suscriban a nuestro canal, que active la campanita y que reciba las notificaciones para que le lleguen más notificaciones de lo reciente que vamos a subir, de las nuevas prédicas, de las series que vamos a estar hablando. Queremos hacer varias series, como por ejemplo queremos hacer una serie que se trate del amor, ¿me entiendes? Una serie que se trate de la paz, una serie que se trate del perdón, varias series. Una serie acerca del Espíritu Santo. Yo creo que en el canal tengo algunas prédicas que hablan acerca del Espíritu Santo. Queremos hacer varias series, ¿me entiendes? Pero hoy nos conectamos esta tarde porque queremos bendecirles con una palabra. Va a ser algo espontáneo, algo sencillo, algo práctico, porque el Evangelio de Dios es práctico, ¿me entiende, hermana? No sé por qué la gente no ha mirado usted porque ahora en estos tiempos la gente le busca tanto como ponerle al Evangelio, como quieren añadirle, quieren predicar otras cosas, y el Evangelio es sencillo. Jesús dijo, ir por el mundo y predicar este Evangelio, ¿me entiendes? Es sencillo. Que Jesús vino a morir por ti, te perdonó de tus pecados, te limpia con tu sangre, Él nos limpia con su sangre, somos perdonados, ¿sí me entiendes? No es tanto, pero ahora queremos, hermana, no sé, pero ahorita estamos aquí viendo a ver qué es lo que vamos a hablar, pero siento que es bueno, porque ahí nos está mirando mucha gente, hermana, que quizás tienen llamado de Dios, ¿me entiendes? Todos tenemos un llamado, ¿me entiendes, hermana? Cada quien tiene diferente llamado, ¿verdad? Como un ejemplo, la gente en veces piensa, cuando alguien le da una palabra y le dice, oye, tú tienes un gran llamado de Dios, la gente piensa que el llamado de Dios es solamente como que ser pastor, profeta, apóstol. No, eso no es un llamado de Dios, es una asignación, un llamado de Dios, un propósito que Dios tiene para ti. Puede ser que en tu área de trabajo Dios quiere usarte, ¿sí me entiendes? Puede ser que tú seas una enfermera, seas un doctor, Dios te va a usar en la área donde te rodeas, ¿me entiendes? El área donde trabajas, Dios te va a usar. Sea que tú seas un constructor, Dios te va a usar en esa área. Pero todos tenemos un llamado, hermana. Todos tenemos un llamado. La palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea que Dios llama a muchos, pero pocos los escogidos, porque, ¿sabe qué? Le voy a decir este misterio. La palabra dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero usted me dirá, pues es que el Señor escoge a poquitos. No, dice que muchos son los llamados, o sea que Dios llama a todos, pero hay unos que digo que pocos son los escogidos porque solamente hay unos que escuchan el llamado y lo aceptan, porque muchos no quieren rendirse a Dios, ¿me entiendes? Pero queremos hablar de una palabra. Yo sé que mucha gente nos está mirando hoy, hermana. Hay gente, hermana, que tiene un propósito tan fuerte que donde se metan, Dios los va a sacar de ahí. Porque es un propósito grande que Dios tiene con ellos. Y vamos a hablar de y no hay nada más bonito que explicarlo con la palabra. Hay una historia en la palabra que habla de eso, acerca de un hombre que tenía un gran llamado de Dios, pero vamos a ver lo que ocurrió cuando Dios hizo ese llamado. Es el libro de Jonás, hermana. Pero antes El libro de vamos Jonás. a dar una oración. Amén. Para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Llenos en oración, hermano. Gracias Señor, te damos por este hermoso día. Gracias, Padre. Por esta tarde tan hermosa, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tarde fresca, Padre, que tú Sí, nos has Padre. regalado hoy. Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor Dándote Jesús. primeramente Te la adoramos, gloria, la honra y la alabanza a ti, porque solo en tú el la nombre mereces. poderoso de Jesús. Y también, Señor, venimos, Padre, esperando que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dirigir a mi hermano en este estudio, en esta prédica, Señor, que tú le darás hoy. Padre, que todos aquellos que escuchen esta palabra, Padre, puedan atesorarla en su corazón, en el nombre de Jesús, y aquellos que están enfermos, Señor, que puedan ser sanados hoy por tu mano poderosa. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor Jesús. Pues fíjese, quiero leer esta historia porque esta historia tiene una enseñanza muy poderosa, hermano.
y tiene una revelación que nos enseña y nos enseña y nos dice cómo es que todos tenemos un llamado de Dios, ¿me entiendes? Todos tenemos un llamado de Dios, pero no muchos atienden al llamado. Quizás hay muchos que les dice, bueno, Dios los llama para ser pastores, Dios los llama para predicar su palabra, pero dicen, no, yo quiero hacer mi propia vida. Dios es un caballero. Dios los deja para que ellos mismos, ¿sabe qué? Ellos mismos, después de que pasan ciertos procesos, ciertas cosas, se dan cuenta que el llamado de Dios es más fuerte que ellos, ¿me entiendes? Pero hay gente que tiene un llamado tan fuerte, hermana, que aunque quieran encajar en el mundo, no encajan, ¿no? Sí. ¿No le ha pasado? Sí. Como que tú te sientes, a cualquier lugar que vayas, sientes que todos te rechazan, sientes que no encajas. ¿Por qué? Porque es que ya eres elegido. Y voy a leer esta historia, voy a leer este libro de Jonás, hermana Paz, punto por punto, para que lo vamos desglosando. El libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a desglosar esos 3 versículos. Aquí vemos, hermana, que el Señor llama a Jonás. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. Dios lo escogió, hermana. Dios lo llamó. Así como hay muchos de nosotros que Dios nos llama y nos escoge. Dios lo llamó y le dice: mira, Jonás, tengo esta asignación para ti. Quiero que vayas a esta ciudad y prediques mi palabra. Prediques que se arrepientan. Pero dice la palabra que Jonás ignoró la voz de Dios. ¿Qué hizo? Dice que pagó un boleto para Tarsis. O sea, hizo lo contrario. Hizo lo contrario. De lo que Dios le estaba mandando. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermana? Que lo que pasa es que hay veces que ignoramos la voz de Dios, ¿me entiendes? Sino que tenemos un llamado del Señor, pero hay veces que estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos dijo. Y es que es tan difícil, hermano. Pero escúcheme, Sí. Lo más fuerte, hermana, dice que él quería huir de la presencia de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra en el Salmo 139? Dígalo. ¿Qué nos dice? Él quería huir de la presencia del Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que aunque se esconda donde Dice: se ¿a esconda, dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré ¿a de tu dónde presencia? huiré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tus? O sea, que siempre Dios, cuando tú tienes un llamado, Dios de donde quiera te va a tener que sacar. Es lo que pasa, que lo quiere. Lo importante es que él quería huir de la presencia de Dios, quería huir del llamado que Dios tenía para él. Pero la palabra nos dice en el Salmo, hermana, que a donde quiera que nosotros vayamos, ahí estará él. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista David. ¿A dónde huiré de tu espíritu? O sea que no se puede huir, ¿me entiende? Y sabe que la gente piensa, es que lo que pasa, que la gente tiene una mentalidad diferente, porque piensan que al tener un llamado de Dios, simplemente es porque Dios te va a poner como a ser pastor. No, no es eso. Cada quien tiene, quizás Dios quiere que predique su palabra en ciertas áreas donde tú te rodeas, ¿me entiendes? Quiere que seas esa luz, quiere que seas esa sal, ¿me En el entiendes? área del trabajo. La del trabajo, en muchas áreas. No es simplemente que yo no quiero ser pastor. No, simplemente cuando Dios te llama es porque Él tiene cosas mejor que las que tú estás buscando. Dios tiene cosas mejores y más bonitas que las que tú tienes, que las que tú quieres buscar. Entonces vemos aquí en estos 3 versículos que Jonás subía de la presencia del Señor. Ok, pero escuche lo siguiente: hay veces, hermana, que Dios nos llama, o hay veces que ya siendo cristianos aceptamos a Jesús. Dios ahora quiere que trabajemos en su trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? Lo contrario es que otra vez nos volvemos a los viejos hábitos, hermana, y ignoramos la voz de Dios también para los cristianos, y nos volvemos al mundo. Jonás quería hacer lo contrario, él quería hacer lo que él quería, pero escucha lo que pasó. Ahora leamos el verso 4.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Escuche, en el verso 4, hermana, hay un punto clave muy poderoso, y dice que Jehová levantó un gran viento, hermano. En otras palabras, lo que está diciendo es que si nosotros no hacemos caso al llamado del Señor, y nosotros no escuchamos su voz, que Él tiene planes para nosotros de bien, dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien, hermano, para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Hacemos lo contrario. Y luego, después que se levantan los problemas, ¿sí me entiende? Le echamos la culpa al diablo, hermano. Pero aquí la palabra dice, a veces que, ¿qué pasa? Se levantan vientos, se levantan tempestades, que es lo que, ay, te reprendo, Satanás, y que esto, ay, hermano, que se levantó el enemigo contra mí. No es el enemigo, es Dios mismo que levantó esa tempestad y ese problema para que tú vuelvas a poner tu mirada hacia Él. Y atienda el llamado. Y atienda el llamado, hermano. ¿Quiere comentar algo acerca de eso, hermano? Eso es bien importante, porque el problema es que cuando Dios nos llama, tenemos que captar la palabra, tenemos que ir. Amén. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, esto no es que porque yo quiero, no, es que es una orden de Dios para nosotros. Ir por todo el mundo, ¿me entiendes? Pero me impacta cuando dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Jehová hizo levantar un gran viento. O sea que ese viento, hay veces que por apartarnos del Señor y no hacer caso al llamado, hermana, se levantan cosas. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? ¿A quién le echa la culpa? El enemigo que se ha Ay, que se levantó el enemigo, hermana. Ay, hermana, que no tengo trabajo. Declaro bendición, el enemigo se levantó, me quiere. Pero no es eso. Es lo que pasa, que primero tienes que escudriñar qué es lo que está pasando, y después volverte a conectar. ¿Para qué? Para ver qué es lo que está pasando. Para ver qué es lo que está pasando. Que hay veces que ese viento que se levantó en tu vida, esa tempestad, quizás de tus hijos están las drogas, quizás tu familia está teniendo problemas matrimoniales con tus hijos, quizás has perdido el trabajo. Pero si nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros no estamos haciendo el trabajo de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Todo eso se ha levantado porque está fuera del propósito. Por no obedecer la voz de Dios. Atender al llamado. Dice que si nosotros nos preocupamos de las cosas, dice que nosotros buscamos el reino de Dios primeramente, lo demás viene por añadidura. En otras palabras, hermana, cuando nosotros nos atendemos, nos preocupamos por las cosas del Señor, el Señor automáticamente arregla nuestros problemas, ¿me entiendes? Es como el capítulo que dice Mateo, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. O sea, no solo lo material, sino que también si primeramente atiendes al llamado, esos vientos que el Señor es misericordioso, hermano, y Él es amoroso. Él no quiere que pasemos problemas, pero a veces que, ok, mi hijo está distraído, ¿qué es lo que voy a hacer? Deja levanto este problema, deja levanto este viento. ¿Para qué? Para llamar la atención. El viento, en la palabra, hermana, el viento del Antiguo Testamento es representado como el Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento también, cuando dice que vino un viento recio, que sopló, llenó toda la casa. El viento representado contra el Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo trata de llamar tu atención en diferentes áreas de la vida, ¿me entiendes? Es lo que está pasando. Pero escucha lo demás, lo impactante. Dice que cuando se levantó ese gran viento, dice que los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave que se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y aquí hay otro punto bien importante, hermano. Este está fuerte, que lo voy a hablar. Por culpa de él, gente a su alrededor sufría, hermano. Sufría ya. Hay veces que nuestros hijos están pasando por cosas que no deberían que pasar, pero la palabra dice
La palabra de Dios dice que si nosotros como padres nos olvidamos de la ley de Dios y le echamos el conocimiento de Dios, ¿qué es lo que pasa, hermano? Dice que Dios nos echa el sacerdocio, pero dice algo poderoso, dice que se olvida de tus hijos. O sea que es lo mismo, cuando no atendemos al llamado, ni aceptamos el llamado de Dios, ni atendemos a su voz, ¿saben qué es lo que pasa? La gente que nos rodea paga las consecuencias, hermano. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No atendieron al llamado. ¿Qué fue lo que pasó? La gente que iba en el barco, sin saber, estaba pagando las consecuencias de él, ¿me entiendes? Estaba pagando las consecuencias de él. Y asustados. Y ellos clamaban a sus dioses, pero no respondían. Le dijo, mire, pero es que lo más impactante, lo que le digo, por no atender el llamado de Dios, pasan tormentas en su vida, pero también se lleva a los que están a su alrededor. Que porque usted no acepta el llamado de Dios, Dios le está hablando, Dios la está llamando, y usted sigue igual, que no quiere hacer caso de Dios, quiere vivir su vida, quiere todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Sus hijas pagan consecuencias que no deberían que pagar. ¿Por qué? Por estar usted negándose al llamado. Está muy fuerte, ¿me entiende? Pero después dice esto, dice el verso 7, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió y dijo, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que hubiera la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquieteó de tiempo. Escúchame, hermano, aquí hay otro misterio fuerte. Después, hay veces, estamos hablando primero, Dios tiene grandes planes para nosotros, hermano. Dios nos llama a cada uno. Dice la palabra que el Espíritu Santo quiere convencernos, ¿me entiendes? Dice que es el que convence el pecado. Dios te llama porque tiene un llamado para ti, un propósito grande, un plan para tu vida. Pero ¿qué hacemos? Dice la palabra en el libro de Isaías que cada cual se va por su camino. Digo que todos como ovejas nos estaremos cada cual por su camino. Cada quien agarra su propio camino haciendo su propia cosa. Pero escuchen, después pasan consecuencias, hermana, por no aceptar el llamado, por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer a su voz. Pasan consecuencias, no solo eso, sino que gente que está a nuestro alrededor también sufre las consecuencias por nuestra culpa. ¿Me entiendes? Pero después dice que echaron a Jonás al mar. En otras palabras, lo que está diciendo es que después, hermana, hay veces que Dios permite que caigamos a ese punto bajo, hermana. A ese punto bajo donde sentimos que nos estamos ahogando. Cuando a Jonás lo echaron al mar, significa que hay veces que nosotros estamos en ese mar, ya ahogándonos de tanto, y Dios permite ese punto, Dios permite que caigas en ese punto, porque Él no es para matarte, sino para llamar tu atención, para que reconozcas. Pero aún cuando estás en ese punto más bajo, hermano, ¿sabe qué? Aún cuando cae en lo más bajo, Dios tiene preparado un gran pez. Dice que no dejó que Jonás murió, sino que preparó un gran pez, se comió a Jonás, ¿me entiende? Se comió a Jonás y lo preservó. Pero escuche bien, ¿sabe lo que significa? Que hay veces que quizás usted ha caído en un punto donde dice, ya es mi fin, pero Dios tiene preparado un gran pez. El gran pez representa que en ese tiempo donde caíste, quizás
caíste, que ya piensas que no te vas a levantar, que ya es tu fin, que ya no hay salida, es en ese momento cuando Dios permite ese tiempo para tener esa relación contigo. En ese gran pez, ¿qué fue lo que hizo Jonás, hermano? Dice que oró y se arrepintió. Ese gran pez representa el tiempo con Dios, donde Dios permite que ese tiempo donde caíste, quizás estabas bien económicamente, Dios permitió que perdieras todo, hasta tu casa, todo el más que no tengas ni para comer, y en ese momento solamente podrías acordarte de Dios. Entonces en ese momento es cuando ese gran pez se lo comió, y en ese gran pez fue cuando clamó a Dios. A ver, que ese gran pez, hermana, es el momento de soledad. El gran pez representa el momento donde te abandonan tus amigos. El gran pez representa donde no hay nadie a tu alrededor, ¿me entiendes? Solamente tú y Dios. Y es donde clamas a Dios. Dice que él clamó a Dios, dijo, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, y mi voz oíste. Me echaste lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, y la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Hermana, hay veces que y hay un dicho que dice, bendito proceso. La gente se queja del proceso, hermano, pero bendito proceso. ¿Por qué? Porque quizás, aunque en ese momento ignoraste la voz de Dios, pasaste por un proceso, porque quizás no estabas listo, pero Dios permitió que cayeras en lo más profundo, quizás donde tú dices, pero ¿por qué Dios permite que yo pase esto? Que pierda mi familia, perder todo, pero en ese momento es cuando Dios quiso entablar esa relación contigo, y cuando Dios te está esperando como padre con los brazos abiertos, ¿me entiendes? Dios está esperando como un padre, porque Dios nos ama. Él no quiere el mal para nosotros, ¿me entiendes? Él quiere el bien para nosotros. Él siempre va a estar con una segunda oportunidad, hermana. Dice que Jonás oró después de que Jonás, hermana, quizás había fallado, se había ido como el hijo pródigo, ignoró el llamado, pero después de todo eso, dice que clamó a Dios. Y Dios dice que mandó a que el gran pez lo vomitara. Si tú clamas a Dios ahora mismo, quizás has caído, hermano, muy profundo. Pero si clama a Dios esa persona ahora mismo, ¿sabe qué? Este gran pez se va a acabar. Quizás este gran pez es el trabajo. Quizás ha estado tanto tiempo sin trabajo, pero lo único que debes que hacer es clamar a Dios y decir, Señor, ¿qué está pasando? Quizás me tengo que poner a cuentas contigo. Y ese gran pez se va a acabar. Pero lo bonito dice en el capítulo 3, hermana, dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Quiero terminar ahí. Que vino palabra por segunda vez. ¿Sabe lo que está diciendo esa hermana? Una segunda oportunidad. Que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Quiere comentar algo, hermana? Dios es un Dios de oportunidades, y si tú estás quizás ignorando el llamado de Dios, ¿verdad? Sí. Es tiempo ya que te vuelvas al llamado, que te vuelvas a encontrar nuevamente con Dios, con Jesús. Que nos pongamos a cuenta. Y que nos pongamos a cuenta, sí, más máximo en estos últimos tiempos que vivimos, que estamos llegando a tiempos tan difíciles,
que solamente agarrado de Dios Amén. vamos a poder sobrevivir aquí, la verdad. Es que es maravilloso, hermana, cómo la historia de Jonás nos trae una enseñanza de que no se preocupe si usted falló, no se preocupe si usted dice, hermano, antes Dios me usaba grandemente, pero no sé, me desvié del camino y ahora pues caí en lo profundo. Quizás en ese momento ahora estás dentro de ese pez, donde quizás es que el pez en el libro de Jonás, hermana, el pez representa en la situación en la que has caído, ¿me entiendes? Quizás el gran pez en su vida puede ser que está pasando un momento de soledad que usted dice, ¿qué está pasando? Pero ese momento, ese gran pez fue el instrumento para que Jonás se reencontrara con Dios. Se reencontrara y reconociera. Hay veces que ese gran pez puede ser que hayas perdido tu casa, tu trabajo, cuando tú dices, ¿qué está pasando? Dios permitió eso no para... Mira, hermana, Dios nunca nosotros vamos a entender las cosas del Señor, porque dice que después de que Job perdió todo, Job recapacita, Dios ora a Dios, Job ora a Dios y reconoce que lo que pasó. Dice que Dios le dio 1000 veces más de lo que tenía, 100 veces más. O sea que no te preocupes, quizás no sé cuál sea ese gran pez donde has estado, pero en ese gran pez es la oportunidad para que te reconcilies con tu Padre Celestial. Y luego Job dice que de oídas te había oído, mas ahora dice mis ojos te ven. O sea, hay veces que conocemos a Dios como una religión, hermano. Como una religión o nomás de oídas o nomás, pero no. Y a veces que Dios quiere que nosotros nos profundicemos más, como le dijo Jesús a Pedro, boga mar adentro. Exactamente. Pedro estaba acostumbrado a pescar en las orillas, ¿me entiendes? Hay veces que es tiempo de aceptar el llamado. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La gente ha malinterpretado ese verso. O sea, lo que dice, ay no, que todos son llamados, pero Dios escoge a poco. No, no es que Dios escoja a poco. Dice que pocos son los escogidos. ¿Por qué pocos son los escogidos, hermana? ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque no todos quieren el llamado. No significa que Dios quisiera escoger a todos. Mire, dice que muchos son los llamados, pero Dios quisiera escoger a todos, pero no todos aceptan el llamado. Solamente aquellos que dicen, quiero renunciar a esta vida y quiero aceptar el llamado, ¿me entiendes? Como Isaías cuando dijo, ¿verdad? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esas palabras dile, si hoy escucha la voz del Señor y el Señor te dice en este momento, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Quiero que diga estas palabras, Señor, heme aquí, envíame a mí. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Espero que esta palabra haya penetrado hasta lo profundo de tu espíritu y esta palabra te haga reflexionar que en estos tiempos necesitamos estar atentos a la voz de Dios, aceptar el llamado, porque no sabemos qué nos espera el día de mañana. Amén. Así es. Pero dice la palabra que los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Amén. Hermana, quiero que comparta algo o guíenos a una oración. Sí, y otro punto que quiero decir es cuando Dios llama a Moisés, se recuerda, ¿verdad? Moisés Amén. no quería, se rehusaba, ponía muchas excusas. Muchas veces nosotros ponemos muchas excusas para aceptar el llamado de Dios, pero la verdad, hermanos, es que no es tiempo de estar poniendo excusas, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer y lo que Dios nos manda a que hagamos, ¿verdad? Dios nos manda a todos. Esta es una orden para todos, todo aquel que ya ha conocido, todo aquel que ha sido llamado. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y Dios quiere llamar a muchos, ¿me entiendes? Amén. Dios quisiera Dios no quiere escoger, Dios no quiere que sea, dice que Él llama a muchos, Dios no quiere que sean pocos escogidos, sino que Él quiere escoger a muchos, ¿me entiendes? Porque dice que la mies es mucha, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos, entonces Dios quiere que se una al propósito, que se una a la misión de Dios en esta tierra. Y como dijo mi hermano, si tú estás pasando por situaciones similares a las que tuvo Jonás,
Es tiempo de que clames a Dios desde lo más profundo de tu ser, que digas, aquí estoy, Señor, para lo que tú me pongas a hacer. O sea, estar dispuesto, tener ese corazón dispuesto para hacer la voluntad del Señor. Amén. Quiero que nos guíen una oración, hermana. Queremos hacer una oración por esa gente que quizás se ha sentido caída, esa gente que necesita una palabra de parte de Dios. Queremos orar por usted para que Dios le fortalezca y se vuelva a levantar otra vez. Y las palabras de Dios, las mismas palabras que el Señor le dijo a Jonás, por segunda vez vino palabra del Señor. O sea que Dios dice, levántate, hay una segunda oportunidad. Ora, hermano, y guíenos en oración. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Es una palabra como una reflexión para todos aquellos que nos escuchan. Padre, te adoramos. Padre, te damos gracias, Señor, Gracias, por tu Jesús. palabra en esta hora. Thank you, Jesus. Oramos por los enfermos, oramos, Señor, En el por nombre aquellas de personas Jesús, que quizás, Señor, se encuentran en la misma situación Amén. en la que se encontró Jonás. Oramos a ti, Señor, que tú los levantes de donde quiera que estén, Padre. Tú los levantes, Señor, Amén. con esa Gracias, palabra, Dios Padre. mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús, En el nombre y que poderoso venga de una Jesús. segunda Gracias, oportunidad, Señor Señor, Te para adoramos, todo aquel, Padre. Padre, que está ahí, quizás pasando problemas, situaciones difíciles, Padre, que clamen a ti y que puedan decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, gracias por elegirnos, gracias por escogernos, gracias por este tiempo, Padre, y gracias por aquellos que nos escuchan. Los bendecimos en el nombre de Jesús y les animamos que sigan adelante, y aquellos que no te conocen, Señor, que puedan conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nos despedimos, hermano. Gracias a cada uno de los que nos están mirando. Gracias por ser parte de esta bendición. Gracias porque si ustedes nos apoyan, será el crecimiento de este canal para la gloria y la gloria de nuestro Padre, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Les bendecimos y que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga.